Otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de la visita a Guatemala de esta alta funcionaria de los Estados Unidos. Se firmaron algunas cosas, vamos a ver el contenido de lo que eso pueda significar para nuestro país. También hoy hubo pasó en el Senado una importante ley en donde se refiere en algunos de los apartados, de algunos de los artículos, a un impuesto para las remesas de los migrantes. En este caso, pues obviamente afecta a los guatemaltecos. Fue de 1%, todavía tiene que pasar por la Cámara Baja, veremos qué es lo que pasa. Pero para platicar acerca de esto y de muchas otras cosas más, está con nosotros alguien que entiende de este tema y es el embajador Rodrigo Bielman, quien ha sido ex vicecanciller de la República, embajador, en fin. Licenciado, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Para poder conversar acerca de todo esto. No sé qué lectura darle. Yo sé que lo importante es la visita de la señora Noel, pero digamos, este impuesto fue una cosa rara. Desde hace tiempo había habido esta intención de ponerle impuesto a las remesas. Empezaron con 5%. Recuerdo que los republicanos latinos pues pusieron el grito en el cielo y entonces se había hablado de un 3% y resulta un 1% a las remesas, aunque en algunos estados ya había un impuesto para esto. ¿Qué lectura le podemos dar a este impuesto que es, pues no sé si decirlo, casi simbólico para las remesas de los migrantes? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí contigo en tu programa y con tu audiencia. El tema de los impuestos a las remesas no es nuevo. Recordemos que en la primera presidencia del presidente Trump, la sola amenaza de que este impuesto se iba a generar tuvo el resultado de la firma de aquel famoso acuerdo de tercer estado seguro, y eso estamos hablando ya de 6, 8 años atrás. Es una idea que el presidente Trump mantuvo, lo anunció en su campaña, a lo largo de la campaña, de que las remesas debían pagar. Es una riqueza que se está generando en Estados Unidos y probablemente un gran porcentaje de ese recurso que se genera no tributa, y en Estados Unidos esto sí es un tema muy serio, ¿no? Recordemos, la hemos citado antes, la famosa historia de Al Capone, que claro, por el no pago de impuestos resultó condenado y Alcatraz. Hoy sí Alcatraz, del cual podemos hablar. Y viene la correlación ahora al alligator Alcatraz. Así es. Entonces, pues decíamos, en la campaña se anunció o se promovió por el presidente Trump de este 5%. Como bien dices, políticamente no tenía el apoyo para que pasara abiertamente, y en esta gran ley maravillosa, como la llama el presidente Trump, pasa este nuevo impuesto del 1%. Es simbólico, como dices, porque realmente un 1% es poco, pero igual afecta a estos connacionales que puedan estar enviando las remesas a Guatemala. No creo que vaya a tener un impacto muy fuerte este impuesto. En la invitación anterior que me hiciste, hablaba de mi proyección de que este año, ante la amenaza de Trump de sus políticas restrictivas, las remesas iban a subir. Esto habrá sido unos 3, 4 meses atrás, y ya estamos viendo los resultados de que cada mes están subiendo y generándose nuevos récords mensuales de ingresos a Guatemala por remesas. Entonces, respuesta es, por si me tengo que ir, aprovecho a mandar todo lo que pueda. Sí. Si recuerdas, mi comentario en aquel otro programa fue de que si antes se quedaban con decirte 800 o $1,000 para sus gastos ordinarios en Estados Unidos, se recorta y se sacrifica esa comodidad para quedarse con 300, 500. Que paga su habitación, que paga la comida y que paga su transporte únicamente, y todo lo demás está saliendo
viniendo a Guatemala ante la prevención de que me puedan detener y entre este proceso masivo de deportación que estamos viendo. Ese es el efecto de estas políticas restrictivas y lo estamos viendo tal cual como lo hablamos en aquella ocasión. El impacto de 1% pues no es tanto, va a tocar absorberlo para los guatemaltecos que están enviando estas remesas, tardará un poco el proceso de implementación, claro, como dices, todavía falta que esta legislación pase en la Cámara Baja y que se convierta en ley, pero digamos de dónde aparece o cómo aparece esto, porque realmente fue una sorpresa, hay que entender un poquito cómo funciona las propuestas de legislación en Washington. Una ley como esta podrá tener más de 1000 páginas de contenido y muy difícilmente un solo congresista o senador en este caso haya leído la totalidad de la propuesta. Eso no sucede. Se trabaja a bases de acuerdos políticos. Aquí va, los puntos principales son estos y por ahí en 3 líneas va esto o va lo otro. Bastante a ciegas. A ciegas totalmente. Así es el proceso de creación de ley en Washington. Es los acuerdos entre las bancadas, entre los dos partidos, entre los dirigentes, va con esto, pero quiero que esté esto, y todo lo pequeño pasa de largo. Y así es como pasó este nuevo impuesto. Embajador, entrémosle, digamos, a la parte dura de todo esto. La visita de la señora Noem a Guatemala, lo que esto significa, ¿qué fue lo que firmamos realmente? Bueno, el texto exacto no lo conocemos, está bajo reserva por una etiqueta de temas de seguridad que no es conocido públicamente, se anunció únicamente como un acuerdo de cooperación en materia de seguridad binacional. Interesante escuchar el discurso de la secretaria Noem en el Palacio Nacional, en donde hace un listado de temas que probablemente nunca antes habíamos volteado a ver. Pues habla de que se va a implementar tecnología biométrica en el aeropuerto. Esto estamos hablando de reconocimiento facial o huellas digitales, pues quienes hayan tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, estos aparatos que recogen las 5 huellas de las 2 manos y capturan la cara en una fotografía, de tal forma de que cualquier persona que suba a un vuelo hacia Estados Unidos ya va a estar registrada e identificada. Esto va a permitir, por ejemplo, si alguien tiene una orden de captura en Estados Unidos por alguna razón, que al momento que aterrice ya lo van a estar esperando. ¿Tiene esto que ver con, digamos, esa parte de las órdenes de captura, que por supuesto es importante, pero o tiene más que ver con el hecho de ellos lograr parar mucho una inmigración que fisonómicamente, a ver, los pueblos árabes fisonómicamente pues se parecen a los latinoamericanos y por ahí nuestras fronteras son muy porosas. Suelen y han sido muy porosas. Sí, lo hemos hablado también en algunas de tus entrevistas anteriores, la preocupación que por los últimos 10 años Estados Unidos ha mantenido en este tema de seguridad, la porosidad de nuestras fronteras a personas de origen árabe con militancia extremista, fanática, y que puedan haber llegado a nuestro país ya utilizando pasaporte venezolano, pasaporte nicaragüense, que es lo que... incluso guatemalteco. Y que llegan, se cambian o logran en Guatemala un pasaporte guatemalteco. Ayer y hoy hemos visto algunas notas de una agencia noticiosa de Guatemala que indica que hubo ciudadanos guatemaltecos nacidos en Irán, detenidos en Estados Unidos hace muy pocos días. Esto todavía faltará guatemaltecos nacidos en Irán, o sea, sí, entre comillas todo, ¿no? Pero así incluso publican fotografía del pasaporte guatemalteco y claramente el lugar de nacimiento Teherán, ¿no? Pues toda persona tiene la garantía de presunción de inocencia, pero pues viene a colación el comentario
secretario en este momento, de que es algo que Estados Unidos ha afirmado que ha sucedido, sucede y probablemente sigue sucediendo mientras estemos acá en este programa. Entonces, esto sí es una preocupación de primer nivel y creo que es una de las motivaciones primarias de haber recibido una visita de alto nivel de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, la persona de más alto rango en ese gobierno para atender los temas de seguridad interna de su país. ¿Ha habido en el país alguna visita de lo que ellos llaman Homeland Security a Guatemala? Han habido visitas anteriores. Durante el periodo del presidente Biden estuvo acá el secretario de Seguridad Interior. Recordemos que esta secretaría fue creada por el presidente Trump en su primera presidencia. Antes pues era una denominación diferente, pero la intención del presidente Trump al crear esta secretaría fue concentrar en un solo punto de autoridad todas las acciones políticas y responsabilidades de protección y seguridad interna en el país. Y por eso ahora se llama la Secretaría de Homeland Security, la seguridad del país. A ver, digamos que algunas personas tal vez no sepan, pero yo diría que hay muchísimos que sí lo saben, que esto de los datos, nuestros datos biométricos o nuestra fotografía, pues ya hace ratos que nos tomaron foto en muchísimos aeropuertos. Las personas que viajan lo saben, pero habrá personas que tengan temor de las implicaciones de esto y de lo que signifique. ¿Qué le podemos decir a la gente en torno a eso? Bueno, el adagio popular, el que nada debe, nada teme. O sea, es bueno también para Guatemala poder contar con una tecnología que funcione y que está probada en el mundo que sí funciona. El reconocimiento facial hoy en países desarrollados es algo muy natural y normal, que sí es un componente que ayuda a la seguridad de mi comunidad donde este servicio pueda estar implementado. Ciertamente Estados Unidos maneja capacidades tecnológicas años luz de diferencia con las nuestras y sí le permitirá este acuerdo atender en forma preventiva amenazas que puedan llegar a Estados Unidos. Vale la pena mencionar que el día de hoy se publicó el Acuerdo Gubernativo 110-2025, en donde se crea un nuevo comando dentro del Ejército de Guatemala para la atención de amenazas transnacionales. O sea, esto lo veo yo como una consecuencia muy sintomática de esta visita. Hace 3-4 semanas tuvimos visitas del Comando Sur de Estados Unidos. Para nuestra audiencia, el Comando Sur es la unidad militar con responsabilidad de seguridad estratégica sobre todo el continente americano. Así tienen otros comandos para Europa, para Asia o para diferentes, para propio Estados Unidos. ¿Sí? Obviamente no estamos al nivel de las relaciones que tiene Estados Unidos y particularmente el presidente Trump con El Salvador, por ejemplo. Pero pareciera, por el discurso justamente de la Secretaria de Seguridad Nacional, pareciera que con Guatemala también existe cierta, digamos, viabilidad en las relaciones, ¿o cómo estamos en ese sentido? Bueno, recordemos también ese otro dicho muy conocido en la diplomacia, que Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses, claro, ¿verdad? Entonces, cuando se llega y se firma con Guatemala un acuerdo de esta naturaleza, yo no alcanzaría a decir estamos de amigos con la presidencia de Trump. Estamos atendiendo y respondiendo a intereses muy puntuales de seguridad. Mientras hagamos caso, todo está pues bien tristemente como suena, es una realidad, ¿no? Guatemala, pues tampoco tenemos una posición en donde podamos ponernos de tú a tú con Estados Unidos y decir, te firmo
firmo esto, pero quiero que me firmes aquello. O sea, eso no sucede. Siendo realistas, y menos con el estilo de la presidencia actual del presidente Trump, en donde se da el permiso de decirle un niño malcriado a Japón en su publicación del día de ayer, en el marco del tema de sus negociaciones comerciales, en donde el mundo ahorita está pues con los nervios un poco alterados en el impacto de todas estas políticas tributarias y aranceles que han sido herramientas de negociación para el presidente Trump. Efectivas o no, pues para sus efectos domésticos le ha servido, su popularidad sigue alta dentro de su electorado. Vimos lo que mencionabas, el anuncio ayer de la inauguración de un centro de detención de migrantes irregulares en el medio de los Everglades, construido en un tiempo récord, aún en contra de la opinión de los residentes locales, pero pues resaltando la seguridad que los lagartos le dan alrededor de ese sitio en el medio del pantano de los Everglades. Me llamaba mucho la atención que al principio se insistió mucho que era para la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, pero ya hoy en la inauguración aclararon mucho que era destinado para aquellos que tenían problemas con la ley y que estaba más que todo destinado hacia ese punto. Esa aclaración, que Estados Unidos manda mensajes, ¿no? ¿Esa aclaración fue para calmar las cosas también allá? Un poco, pero recordemos el punto de partida de estas políticas. O sea, bajo la administración demócrata es, bueno, esta persona inmigrante del país X que violó, que mató, que quemó, que robó, pues sí tiene que salir, pero el que ingresó y su única falta fue ingresar y si es una persona de bien, responsable, trabajadora, no merece esa deportación. Esto era el marco en la administración anterior. En esta administración, el hecho de haber ingresado en forma irregular o haber abusado del permiso del tiempo de su visa y haberse excedido, ya lo convierte ley. Y en palabras de la misma secretaria Noem, en un criminal, porque violaron la ley. Entonces, es la política de Estados Unidos, porque bajo este concepto, bajo esta definición, podrían llevar a este centro a cualquier persona. Sí, es una preocupación de los ciudadanos responsables que su falta fue ingresar en una forma migratoria irregular frente a asesinos, ladrones, violadores o lo que sea, que puedan estar conviviendo en este centro de detención. No sabemos todavía cómo efectivamente va a funcionar, pero pues hay los estados claramente republicanos en una línea de mucho apoyo hacia el presidente Trump en sus políticas de estas deportaciones masivas que generaron hace 2-3 semanas grandes protestas en ciudades en sueño, como se les conoce, en respuesta a las acciones de las agencias federales responsables de estos temas. Vimos estas imágenes que circularon en el mundo entero, en Los Ángeles, patrullas siendo incendiadas, patrullas enfrentadas con piedras y todos estos operativos que generaron incluso la necesidad de un par de pasos para atrás porque la situación se estaba descontrolando. Ahora, ¿cómo se interpreta? Han subido, digamos que muchos medios han cubierto las redadas de ICE en muchos lugares. Pero cuando uno ve las cifras, no corresponden, digamos. Lo último que yo supe es que más o menos a esta época del año, más o menos hasta junio, por ejemplo, Biden llevaba alrededor de 29,000 deportados y Trump lleva 18,000, refiriéndose a nosotros.
¿Cómo se entiende entonces esta dureza? Pero por el otro lado, no es la misma cantidad de deportados. Sí, hay muchos factores que afectan en esto. En la época de la presidencia de Obama fue cuando más deportados hubo, pero también tiene, digamos, entre los factores es cómo se clasifica, cómo se informa el número de personas que están sujetos a esto, el tiempo que está tomando el proceso de deportación, los traslados internos. Cuando una persona es capturada, para el día que pone pie de regreso en Guatemala, por ejemplo, puede pasar 3, 4, 6, 8 semanas en este proceso. Entonces, tal vez, por ejemplo, todo esto que vimos en Los Ángeles, todas estas redadas, todas esas personas todavía están en esta fase de deportación. No es que inmediatamente lo agarran hoy y al día siguiente está en el avión, porque pasan un proceso de identificación para saber si tienen cuentas pendientes, si hay órdenes de captura en cualquier estado, reclamaciones de lo que sea, antes de deportarlos, porque en muchos de los casos tiene preferencia que se responda ante la justicia de Estados Unidos antes de deportarlo, porque una vez que está fuera, ya esa cuenta con la justicia va a quedar pendiente. Claro. Entonces, hay muchos factores que afectan en esto. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestro invitado, el embajador Rodrigo Bielman, ex vicecanciller del país. Claro. Vamos a continuar entonces con el embajador Rodrigo Bielman, y estábamos hablando del tema de los migrantes. En su experiencia, embajador, ¿cree usted entonces que, a pesar que las cifras parecieran, digamos, más halagüeñas en este momento, en el tiempo realmente van a ser mayores? Pues puede ser ante al anuncio y la oferta política del presidente Trump, que pues sabemos que su agenda de tema migrantes fue un gran tema electoral doméstico, en la oferta de generar o retomar los empleos para los americanos y hacer crecer a Estados Unidos. Parte de esto es extraer toda esta mano de obra que toma esos trabajos. No necesariamente los estadounidenses los van a tomar porque no les gusta, porque no es suficiente paga o porque no tienen las condiciones para un trabajo cómodo que nuestros migrantes sí están dispuestos a tomar. Pero ¿eso puede ser un freno posterior? Mira, creo que hay que ir viendo el comportamiento de la economía de Estados Unidos para ver cómo el presidente Trump puede ir ajustando la drasticidad de estas políticas o suavizando un poco el efecto de estas redadas, aunque hay que aceptar de que la publicidad o la presentación de esta fuerza de seguridad en las calles y recogiendo migrantes, pues sí le ayuda un poco en la percepción de que se está haciendo lo que él ofreció. ¿Cómo se interpreta el hecho que en algún momento dijo, bueno, no vamos a hacer capturas en los sitios de trabajo grandes, como por ejemplo donde se están levantando cosechas o en grandes fábricas, etcétera, etcétera, pero luego volvió en ese asunto? O sea, es una cosa como extraña en eso. Pues ya a estas alturas creo que no nos extraña ver este comportamiento del presidente Trump. Lo hace a nivel doméstico, lo hace a nivel internacional, ¿no? En la reunión de la OTAN de la semana pasada les pide a todos los países un cierto mínimo de inversión en temas de seguridad. España dice yo no lo voy a hacer y sale de la reunión diciendo pues ahora vas a pagar el doble con los aranceles que te tienes que pagar a Estados Unidos. O sea, ese es el estilo de negociación del presidente Trump, y lo ha hecho así a lo largo de toda su
su historia empresarial y ahora pues está trayendo esto a su presidencia, ¿no? Las economías locales pueden estarse resistiendo de estas políticas y esto es lo que lo podría hacer suavizar un poco el tema. En este momento todavía está en la ola de ascenso de este tema, no ha llegado a nivelarse y llegará un momento en donde se estabiliza o empezará a bajar la prioridad política sobre este tema ante la incidencia de otros temas que están sobre la mesa, ¿no? Los conflictos bélicos de Israel en contra de pues, todos sus vecinos, o el tema de Ucrania y Rusia y la intervención directa que ha tenido y sigue teniendo, la insistencia de que esto termine, pues a Putin probablemente no le puede exigir nada, a Zelensky a través de todo el apoyo, movimiento de los países europeos, podrá generar un poco más de presión, pero estos son temas de envergadura global que le van a ir quitando atención al tema doméstico de migrantes. ¿Cómo se entiende? Es difícil entender esa personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en días recientes era aliado de Netanyahu, después era el pacificador, ahora le llama la atención a Netanyahu, llegará Netanyahu en algunas semanas y lo abrazará como su gran aliado. Es una... Pues hay que reconocer la habilidad que tiene como negociador, donde golpea y abraza en este balance de ir logrando sus objetivos. Lo mismo es la historia con un gran aliado en toda su campaña y los primeros meses de su presidencia en el empresario Elon Musk, y ahora está hablando hasta de quitarle los subsidios que las empresas tienen, incluso un mensaje donde dijo hay que analizar la posible deportación de Elon Musk, o sea, deportar al hombre más rico del mundo con las capacidades que tiene. Por el otro lado, pues lo hablamos en el programa anterior, Elon Musk diciéndole al mundo entero, a Irán, en cuestión de minutos te puedo dejar desconectado, o sea, y tiene la capacidad, posiblemente sí tiene la capacidad tecnológica para hacer algo de eso, o sea, vamos a esta contradicción en el estilo de negociación, tal vez todo pueda ser hasta algo de compadre hablado y que por atrás sigan tomándose los cafés juntos, ¿no? Pero sí es un estilo muy, muy peculiar. Digamos que esta visita y después del discurso, porque el discurso de la secretaria de Seguridad Nacional fue hasta cierto punto halagüeño para el gobierno, pues fue como un dulce, ¿verdad? Logró que firmáramos lo que querían y por supuesto pues ahí va tu dulce y es que bien lo haces y felicitaciones y todo esto. Pero tenemos una negociación todavía del 10% de los aranceles por delante y nos han señalado cosas muy puntuales en los que Guatemala ha avanzado poco o nada al respecto, y es la viabilidad, la tramitología que tenemos en Guatemala, que es espantosa, y ellos la pusieron sobre la mesa como una barrera no arancelaria, el tema de los puertos que lo pusieron como una barrera no arancelaria, incluso lo lento que va en la contratación del Servicio de Ingenieros de los Estados Unidos para hacer las cosas. Hoy se sacó un decreto, pero no se sabe cuándo vienen realmente los desembolsos. Digamos, ¿cuánto nos ayuda esto para esa negociación que tenemos pendiente? Bueno, mira, la palmadita en la espalda fue en ese discurso relacionado con el tema de la recepción de los migrantes repatriados. Qué bien que el presidente tenga el compromiso de recibirlos con los brazos abiertos, de ayudarlos a su reincorporación económica, a guiarlos y demás. Pero esto fue un mensaje político, porque si vamos a la vida real, basta ver los reportajes que ustedes mismos hayan podido hacer en el proceso de recepción de un vuelo de deportados. Pasan en un proceso administrativo, se les identifica su DPI, tiene orden de captura en Guatemala, no, entonces siga de largo, una bolsita con un panito y una agüita, un juguito, y vaya a la calle y ve qué hace. Y no hay ningún programa oficial donde podamos aprovechar
las capacidades o técnicas o conocimientos que estos deportados hayan adquirido en diferentes oficios o trabajos que hayan tenido en Estados Unidos, o que podamos estar levantando una base de datos de guatemaltecos que regresan ya con dominio de inglés y que los podamos orientar, por ejemplo, a los lo que se llama los call centers, los centros de llamadas que tienen una demanda altísima de personas que hablen inglés, pero realmente nada de eso está sucediendo. Entonces esta palmadita en la espalda fue, ahí le recuerdo que le falta esto por hacer, ¿verdad? En los temas de seguridad que fueron incluidos, pues ciertamente, como decíamos, estamos atendiendo una solicitud o necesidad propia de Estados Unidos. No es algo que Guatemala haya dicho, yo quiero esto por nosotros, por favor Estados Unidos ayúdenos porque no tenemos la tecnología. No fue así, fue Estados Unidos quiere esto y lo hacemos, sí, claro, lo vamos a hacer. Pongamos su tecnología, pongamos su personal que puedan estar en esta función de seguridad de avanzada. Y aquí entre líneas, pues lo que se ha dicho, a mí no me consta, pero pues, el uso del aeropuerto internacional para aterrizajes no debidos de aeronaves no identificadas con quién sabe qué cosas sucediendo, ¿no? Y esto es una falencia que se ha dicho existe por muchos años atrás. ¿Nos sirve esto para negociar el tema de los aranceles? Honestamente no lo veo realmente que pueda hacer un impacto. Cuando vemos hace 2-3 meses esta firma del convenio de nuestro ministro de la Defensa con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para la generación de infraestructura o capacidades dentro de los puertos, la primera pregunta que salta a la vista es ¿por qué el ambiente militar tiene que hacerse cargo de esto? Pues cuando no debiese ser. Eso está respondiendo a poder tener capacidades de seguridad de lo que pasa en nuestros puertos. La cola de 40 embarcaciones en las costas del Pacífico esperando poder entrar o salir de nuestro puerto es un costo altísimo para nuestra economía. Ya las navieras que se encargan del traslado de todas las mercaderías ya han anunciado aumentos de costos para Guatemala que se trasladan hasta el consumidor. O sea, realmente creo que nos hace falta mucha capacidad de reacción como país y ni siquiera debía ser de reacción, estamos hablando de acciones proactivas, pero lamentablemente no estamos viendo que las cosas funcionen así. Está el tema puertos, obviamente está el tema del aeropuerto, pero tenemos una enorme frontera que pareciera llena de agujeros y que pareciera que nuestras Fuerzas Armadas no tienen la capacidad real de custodiar con lo que se tiene actualmente eso, y no sé si la voluntad tampoco. Pues yo creo que ese punto es esencial, la voluntad. Las capacidades se pueden generar. Vimos el gravísimo incidente con México, en donde hubo una violación a nuestra soberanía flagrante y no vimos realmente una reacción acorde de nuestras autoridades. Fue pues muy temeraria y muy conservadora a juicio de este servidor de ustedes. Y eso que fue en un punto formal fronterizo. A lo largo de toda nuestra frontera es extremadamente porosa y pues las trazas que se publican de tráfico de drogas desde los países de América del Sur o tráfico de personas pues claramente atraviesan nuestro territorio como quien por su casa y no hay una capacidad real de control como debiésemos o como quisiésemos tener de nuestras fronteras. Si nuestras autoridades hacen el esfuerzo, pues a criterio del gobernador de Chiapas, hasta comprometidas pueden estar nuestras autoridades, pues estos son temas muy delicados, muy serios, que no nos está alcanzando el esfuerzo o las acciones desde nuestra administración actual para ver que realmente tengamos un cambio, una mejoría. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos acá en Estado de la Nación.
Volvemos entonces acá en Estado de la Nación, platicando con el embajador Rodrigo Bielman, ex vicecanciller del país. Embajador, a ver, en esto de la diplomacia, y usted lo sabe bien, hay cosas que se dicen que no significa lo que se dice, hay cosas que no se dicen, pero que están pasando. De su análisis de esa visita de la señora Noem a Guatemala, ¿qué es lo que aparentemente no se dijo y que pudo haber sido exigido a Guatemala? Pues sí, muchas veces en un discurso diplomático pesa más lo que uno esperó escuchar y no se dijo, frente a lo que sí se dice, ¿no? Porque un lenguaje diplomático siempre va a buscar agradar a la contraparte, a nuestros interlocutores, pero los mensajes siempre van entre líneas, ¿no? Hay que leer entre líneas, y para mí claramente el mensaje es: Guatemala no está cumpliendo con la seguridad que Estados Unidos necesita en la frontera sur, porque pues muchas veces se ha dicho que la frontera de Estados Unidos realmente está en nuestros límites con México, porque una vez que entra México ya se diluye y se pierde. Hay que ver la dinámica bilateral que hay con México. Está este anuncio, esta expectativa del presidente Trump de usar fuerza militar o de seguridad dentro del territorio mexicano, que esto está por verse porque sería un round diplomático muy complejo e interesante de ver si llegase a suceder. Pero el mensaje, la visita es, primero, el solo hecho de tener a una secretaria, miembro de gabinete en Guatemala, ya es un primer mensaje. O sea, esto es suficientemente importante para Estados Unidos para que venga la secretaria. No vino un subsecretario, no vino un director general, sino vino la cabeza de los temas de seguridad de Estados Unidos. Y nos viene a decir: queremos seguridad en aeropuerto, queremos seguridad en seguridad cibernética, queremos temas de control de infraestructura crítica, temas que incluso nunca antes habían sido mencionados por Estados Unidos en nuestra agenda bilateral. Y pues tampoco es de que a la secretaria NOM le preocupe mucho la situación de los guatemaltecos, pues porque realmente no podríamos siquiera considerar que así sea, sino justamente cómo lo que sucede acá o lo que atraviesa nuestro territorio puede afectar a Estados Unidos. Y entonces creo que el gran mensaje es: no se está atendiendo la seguridad como nosotros esperamos que se haga. Vamos a invertir, aquí viene la tecnología, aquí viene el personal nuestro. Como decía al principio, no conocemos el texto completo de este acuerdo, pero es probable que veamos en los próximos meses una presencia superior de personal de las agencias de seguridad de Estados Unidos en Guatemala. La nueva embajada de Estados Unidos pues alberga desde Guatemala los equipos que sirven en la diplomacia estadounidense para ver todos estos temas en la región. O sea, Guatemala es el centro de comando para ellos en estos temas, lo que, pues obviamente lo que no se dijo es la tarea está con una nota muy baja. Hay una nota de color que se comentó muchísimo en torno a la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Guatemala. Y no hay yo a quien preguntárselo mejor, sino a alguien con experiencia en la diplomacia. Cuando vemos al ministro de Gobernación inclinando, a ver, a mi gusto, pero yo soy un observador ignorante al respecto, inclinando la cabeza de la manera que lo hizo para el saludo, ¿es realmente ese el saludo habitual diplomático que se hace? ¿O hubo algo más ahí? ¿O fue una exageración? ¿O qué fue?
Bueno, ¿se hace eso en diplomacia? Se hace, pero en circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, en alguna ocasión en mi carrera diplomática que me tocaba saludar a la reina Isabel, el protocolo del palacio sí exige y pide de que en el momento que se va a saludar a la monarca de la Mancomunidad Británica hay que hacer una reverencia. Cuando se saluda a alguna figura de realeza, sí corresponde, siendo uno un diplomático. En este caso, son dos pares, ministro de Gobernación, que es el encargado de la seguridad de Guatemala, con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, son de tú a tú. Y en esas circunstancias, pues realmente no corresponde una reverencia como la que captaron las fotografías. Pues tal vez si se le pregunta al ministro dirá por respeto a una dama y esa podrá ser un gesto de caballerosidad, pero pues el tema de soberanía nuevamente se pone sobre la mesa. Esta imagen pues queda grabada como quedó grabada en aquella otra, en la presidencia anterior, cuando con la mano sobre el hombro nuestro ministro de Gobernación estaba firmando el acuerdo de tercer estado seguro en el despacho presidencial de Casablanca. También estos son los mensajes que se lanzan en el mundo diplomático, que una imagen vale más que 1000 palabras, en donde esta reverencia pues se ve justamente, como decíamos hace unos minutos, hicimos lo que querían que se hiciera, ¿no? Que se les diera el permiso, que se les diera la autorización. Afortunadamente todavía la pidieron y existe un acuerdo que permite esta cooperación bilateral, pero pues tampoco es de extrañar de que ya existan muchos operativos que respondan a la seguridad interna de Estados Unidos sin que ni siquiera sepamos qué están sucediendo. Claro. Pues o sea, esta vigilancia tecnológica que se hace desde los grandes centros de cómputo en Estados Unidos, que pueden tener capacidad de escuchar una llamada telefónica en cualquier parte del mundo, bajo la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por ejemplo, pues no le piden permiso a nadie porque son sus intereses y su seguridad. Pero bueno, esta fotografía queda en los anales de nuestra historia política diplomática con Estados Unidos. Creo que pues puede etiquetarse como un traspié del señor ministro de haber generado esta reverencia que pues realmente no correspondía, estando de tú a tú con un par de él, pues o sea, claro, sí correspondía a un saludo respetuoso, pero pues manteniendo un contacto visual directo. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Estado de la Nación. Gracias. Así también a ustedes les agradecemos por habernos dado esa preferencia de